El set de Arafta vivió un momento de máxima tensión que nadie esperaba. Todo ocurrió durante una jornada de rodaje que parecía completamente normal. Las cámaras estaban listas y el equipo técnico trabajaba con total concentración. Sin embargo, un cruce inesperado cambió el clima por completo. Ruya Koris y Halil Ibrahim Seyhan protagonizaron un choque que dejó a todos en silencio. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Testigos presentes aseguran que el ambiente se volvió denso en cuestión de segundos. No hubo gritos al inicio, pero sí miradas cargadas de tensión. Ruya Koris se mostró sorprendida por la situación. Halil Ibrahim Seyhan mantuvo una postura firme. La escena que debía grabarse quedó en pausa. El equipo no sabía cómo reaccionar. La producción intentó continuar con el plan establecido. Sin embargo, la energía ya había cambiado. Ambos actores permanecieron en el set, pero la comunicación era mínima. Cada gesto era observado con atención. Los murmullos comenzaron a circular entre el equipo técnico. Nadie entendía realmente qué había pasado. Algunos señalaron que el desacuerdo surgió por una diferencia creativa. Otros aseguraron que fue una confusión durante el ensayo. Lo cierto es que el choque fue evidente. Ruya Koris pidió unos minutos para recomponerse. Halil Ibrahim Seyhan se alejó brevemente del lugar. La grabación fue suspendida temporalmente. Minutos después, la tensión seguía presente. La producción decidió intervenir de manera discreta. Se habló con ambos actores por separado. El objetivo era calmar los ánimos. Aún así, el silencio dominaba el set. Nadie quería agravar la situación. Ruya Koris regresó al set con una actitud más serena. Su profesionalismo fue evidente. Sin embargo, su expresión reflejaba incomodidad. Halil Ibrahim Seyhan también volvió, manteniendo distancia. La escena se retomó con cautela. Cada movimiento era medido. La grabación continuó, pero el ambiente no era el mismo. El equipo técnico trabajaba con mayor cuidado. Las instrucciones se daban en voz baja. Los asistentes evitaban cualquier interrupción innecesaria. Se respiraba una tensión constante. Todos esperaban que la jornada terminara pronto. A pesar del incidente, ambos actores cumplieron con su trabajo. No hubo más cruces visibles. Sin embargo, la equisacelera entre era evidente. Las miradas evitaban encontrarse. El set funcionaba, pero sin la energía habitual. El impacto del choque seguía latente. Al finalizar la jornada, el equipo se retiró en silencio. No hubo celebraciones ni comentarios habituales. Ruya Koris abandonó el set sin hacer declaraciones. Halil Ibrahim Seyhan hizo lo mismo. La producción cerró el día de manera anticipada. El episodio dejó muchas preguntas. Fuentes cercanas aseguraron que no se trató de un conflicto personal. Según ellas, fue un momento de tensión acumulada. El ritmo intenso del rodaje habría influido. Las largas jornadas pasan factura. Aún así, el impacto fue real. El set quedó marcado por el episodio. La producción de Arafta decidió manejar la situación con discreción. No se emitieron comunicados oficiales. Se priorizó la continuidad del proyecto. Ambos actores continuaron formando parte del elenco. El profesionalismo fue clave. El objetivo era seguir adelante. Días después, el ambiente comenzó a normalizarse.
La rutina volvió poco a poco. Ruya Koris retomó su dinámica habitual. Halil Ibrahim Ceyhan también mostró mayor apertura. El equipo agradeció el cambio. El set recuperó estabilidad. Aún así, el episodio no fue olvidado. Quedó como uno de los momentos más tensos del rodaje. Muchos lo recuerdan como un punto de quiebre. Otros lo ven como una prueba superada. Lo cierto es que dejó huella. El set aprendió de la experiencia. El choque entre Ruya Koris y Halil Ibrahim Ceyhan demostró la presión del trabajo actoral. No todo es glamour frente a las cámaras. Detrás hay emociones, cansancio y exigencia. Ese día todo coincidió. El resultado fue inevitable. Con el tiempo, ambos actores siguieron adelante. El proyecto continuó sin mayores contratiempos. La experiencia fortaleció al equipo. El set de Arafta volvió a latir, pero aquel día quedó grabado en la memoria de todos.